esta hora les acompaña Mariana Martínez Rodríguez. Estamos listos para ver las informaciones registradas. Hasta esta hora en materia económica comenzamos con nuestros titulares. Ana, Giselle, adelante. Hola, sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias Globovisión Economía. Así es, a propósito de que falta menos de un mes para que entre en vigencia la nueva reconversión monetaria, nosotros pudimos conversar con el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda, Ricardo Ruet, quien detalló los aspectos y explicó los procedimientos contables que empezarán a regir a partir de este 1 de octubre. Veamos. Por ejemplo, un banco tiene que velar porque las cuentas los montos de cada una de las cuentas tengan su expresión adecuada al 1 de octubre, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo fundamental que va a hacer el contador a través inclusive de los departamentos de auditoría interna, que tiene una importancia capital. Tenemos temas mercantiles, con el documento societario, el acta constitutiva, donde los capitales también van a tener que ser reexpresados, inclusive lo que es la composición accionaria. Ahí el contador tiene que trabajar de la mano con los abogados de la empresa para actualizar estos documentos, ¿verdad? Y poder llevar el capital social de la empresa, lo que económicamente es necesario para el desarrollo de la actividad en el sector económico que se esté desenvolviendo la empresa. A nivel de facturación no hacemos absolutamente nada, seguimos facturando hasta el 30 de septiembre como lo venimos haciendo, ¿verdad? A partir del 1 de octubre ya facturamos con los nuevos precios reexpresados, y igual la contabilidad ahorita la mantenemos normal, hacemos nuestro cierre el 30 de septiembre, indistintamente a que tengamos un cierre fiscal o no el 30 de septiembre, hacemos una especie de cierre para hacer ese proceso de reexpresar la cifra, sí, y arrancamos como si fuese un nuevo periodo con las cifras reexpresadas. Hay un tema con las cuentas de balance general, lo que son los activos y pasivos, las cuentas reales, ¿verdad?, que mantienen una historia en el tiempo. Bien, entonces los sistemas deben reexpresar esas cifras hacia atrás para que no haya una discordancia entre los valores anteriores con los valores nuevos, ¿no? Entonces, claro, el consejo es, tomo unos respaldos, los guardo para tener una referencia del pasado al 30 de septiembre y ya entonces tenemos los reexpresados al 1 de octubre. La historia de la empresa con lo que viene nuevo. Quien no ha hecho una actualización de capital desde la reconversión anterior va a ver su capital pulverizado totalmente, va a tener que recurrir a la actualización de su documento mercantil, a la reexpresión de los valores societarios, incluyendo el capital social, las acciones, etcétera. El tema del redondeo es uno de los que hay que prestar muchísima atención, cuidar los cuadres internos, administrativos y contables, ¿verdad? Todo a cuenta de la contabilidad va a tener un control administrativo que es el reflejo en detalle de los saldos de la contabilidad que debe cuadrar perfectamente. Ese es el tema, pues, de hacer ese corte el 30 de septiembre para tomar control de lo que tenemos en saldos contables, en saldos administrativos, ver que eso cuadre, hacemos la división, volvemos a emitir los reportes, volvemos a hacer la comparación y tenemos entonces nuestro balance totalmente cuadrado. El Colegio de Contadores Públicos hizo un llamado a los comerciantes, empresarios y prestadores de servicio a trabajar en conjunto con su contador público para articular esfuerzos y así facilitar los procedimientos contables que empezarán a regir a partir de este 1 de octubre. Este es nuestro aporte para Noticias Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Michelle Agreda tiene información para nosotros a esta hora. Así es, gracias por este nuevo contacto para Noticias Globovisión Economía. Pues nosotros continuamos en la isla de Margarita y en esta oportunidad vamos a conversar con la señora Viviana Bettencourt, quien es la presidenta de la Cámara de Turismo del Estado. Bienvenida a Noticias Globovisión Economía, señora Viviana. Vamos a conversar rápidamente sobre cómo ha venido calando o mejorando el sector turismo en este estado que es netamente turístico, después de la pandemia, con todo el tema de las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, el proceso ha sido arduo, de trabajo articulado entre todas las fuerzas, no solamente el sector privado, sino que el sector privado recibió el apoyo del sector público y se ha venido trabajando de manera armónica con todos los sectores, todos unidos, y entendimos que si no nos uníamos era mucho más difícil poder salir adelante. Así que bueno, venimos trabajando juntos, tanto en el tema de la vacunación, que es el tema, uno de los temas fundamentales para poder reactivar la isla,
y eso para nosotros, el haber podido aportar todos unidos trabajando por la salud de nuestro pueblo, ha sido, bueno, sumamente importante, así que es un logro. Ahora, señora Viviana, en porcentaje, hablemos en porcentaje de cuánto ha sido el beneficio o las mejoras del sector turismo en los últimos meses luego del inicio de la jornada de vacunación para el sector. Bueno, un porcentaje yo te diría bastante alto, puesto que ya el sector turismo hemos logrado vacunar a todo el personal que va a estar, o sea, que está al frente, trabajando en el sector hotelero, en el sector transporte, en las diferentes excursiones, representantes, todo en sí, todo el sector, hemos logrado vacunar prácticamente al 100%. Lo que nos queda ahora por vacunar son personas que se incorporan nuevas a la actividad o que han estado enfermas y entonces justamente tienen que dejar pasar un lapso de 3 meses para luego poderse vacunar. Entonces ya son casos puntuales, pero en sí el sector turismo aquí en la isla de Margarita está vacunado y bueno, y está presto para brindar el mejor de los servicios. Ahora, señora Viviana, y para finalizar, ¿qué se tiene previsto en el sector turismo para seguir apalancando este sector productivo del Estado en lo que queda de 2021? ¿Qué otras cosas se tienen previstas para el sector? Bueno, el sector viene trabajando en la promoción de destino, justamente en la solicitud al Ejecutivo Nacional de ver la posibilidad de ir desmantelando, digamos, por decirlo de alguna manera, ese sistema 7+7. Ir hacia una flexibilización continua para poder ejercer e impulsar la actividad económica del turismo, puesto que para nuestro sector es sumamente difícil trabajar 7 días sí, 7 días no. Necesitamos ese impulso y bueno, estamos esperando que así sea en breve. Bien, muchísimas gracias. La señora Viviana Bettencourt, quien es la presidenta de la Cámara de Turismo del Estado de Nueva Esparta, y nos ofrecía detalles sobre cómo está mejorando el sector turismo aquí en esta entidad de nuestro país. Nosotros con esta información vamos a devolver el contacto al estudio de Noticias Globovisión Economía. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nosotros vamos a establecer contacto vía Skype con Mauro Guillén. Él es economista y sociólogo, además de decano de la Escuela de Negocios de Cambridge. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Muchas gracias por invitarme. Bien, queríamos conversar con usted en la tarde de hoy como expertos en tendencia de mercado global y quería hablar con usted respecto a lo que es la situación que está enfrentando el mundo en este momento y cuáles son esas nuevas tendencias que están marcando el mercado. Estamos empleando en estos momentos para comunicarnos, pero en general para comprar, para aprender, para trabajar, el trabajo remoto, ¿verdad? Para todas las actividades cada vez estamos empleando más tecnología y la pandemia, por supuesto, lo ha acelerado. ¿Usted considera que el mundo pospandemia va a ser un mundo básicamente digital, que la mayoría de las cosas van a migrar hacia el Internet, hacia lo hecho directamente por el humano? ¿O van a mantenerse todo lo que tiene que ver con el contacto físico o eso va a dejar de tener en este momento valor para el ciudadano? Bueno, yo creo que después de 18 meses de un gran experimento, ¿no?, en el cual nos hemos visto forzados por la pandemia a ampliar los medios digitales, hemos visto las ventajas y los inconvenientes que tiene. Y claro, el ser humano necesita también interacción cara a cara. Luego, por tanto, yo creo que vamos hacia modelos más bien híbridos, modelos duales, ¿no?, en los cuales vamos quizás a trabajar desde el hogar 2 días a la semana. Y también los estudiantes creo que van a ir al campus de la universidad en algunos días, pero otros van a quedarse en casa aprendiendo desde el hogar. Luego yo creo que vamos hacia un mundo en el cual las tecnologías digitales van a formar parte cada vez más de nuestras vidas, pero no creo que vayan a desplazar totalmente la interacción cara a cara. De este experimento en el que fuimos metidos de forma obligatoria por una pandemia, ¿qué podemos aprender y cuáles son las cosas que deberían estar perfeccionándose de cara a que ese modelo híbrido sea cada vez más eficiente? Bueno, yo creo que la gran lección de esta pandemia es que nos ha forzado a replantearnos cómo hacemos las cosas y nos ha forzado
a reconocer que quizás la manera en la cual hacíamos las cosas antes de la pandemia no era la mejor, no era la óptima. Hay mucha gente que le gusta trabajar desde casa, hay muchos estudiantes que prefieren aprender a través de una plataforma. Luego creo que hemos aprendido sobre todo a replantearnos los supuestos básicos que adoptábamos antes. Y yo creo que este replanteamiento es muy importante y por lo tanto estamos ahora en condiciones, yo creo, mejor para reinventarnos, para buscar una manera mejor de hacer las cosas. Dentro de lo que son las ideas de la economía mundial, muchas veces se ha hablado de que quizá o se asocia riqueza a trabajar mucho más y no a trabajar de forma más eficiente. ¿Cree que la pandemia nos ha hecho replantear eso y el ciudadano mundial ha visto ese cambio o esa posibilidad de hacer un uso más eficiente de su tiempo y de sus recursos? Bueno, yo creo que sí y no, ¿verdad? Porque el trabajo remoto, por ejemplo, mucha gente dice que ahora trabaja más horas, ¿no? Puesto que es tan fácil trabajar desde el hogar y no se pierde tiempo en el tráfico llegando hasta la oficina. Pero por otro lado, el planteamiento de las formas en las cuales trabajamos nos ayuda a encontrar maneras más eficientes. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el objetivo no debería ser trabajar desde el hogar o trabajar desde la oficina, sino ser cada vez más inteligentes a la hora de trabajar, ser más productivos, ser más creativos. Y yo creo que ahí la tecnología tiene un papel muy importante que jugar. Nos puede hacer más creativos, nos puede hacer mucho más productivos también. Dentro de lo que ha sido esta situación, América Latina, ¿cómo ve la situación de América Latina con sus dificultades en accesos a Internet, con las dificultades políticas que incluso tienen de entorno geopolítico? ¿Cómo se percibe América Latina ante estos cambios que está atravesando el mundo? Sí, mira, yo personalmente tengo familia en 3 países en América Latina, incluyendo Venezuela, y creo que es realmente pues, un momento muy difícil en muchas partes de América Latina, porque no hemos conseguido todavía controlar la pandemia y, por supuesto, la economía no va tan bien como debería ir. Y luego, pues, tenemos todavía el problema que apuntabas al principio, es decir, que el acceso de la población a Internet, a una red de Wi-Fi, al hardware necesario, un laptop, una tableta, etcétera, no es perfecto en América Latina. Todavía queda mucho camino por recorrer. Y en esta sociedad de la información, en esta sociedad del conocimiento, una economía en la cual el estar conectado es muy importante, creo que América Latina corre el riesgo de quedarse rezagada, de quedarse atrás, si no conseguimos superar estos problemas. Pareciera que el mundo, incluido la gente más joven, ha dado un vuelco en las formas también durante este proceso de pandemia de invertir sus recursos. Muchos quedaron sin empleo, como usted señalaba al inicio de la entrevista, otros cambiaron o tienen reducción en el pago que reciben por la remuneración que reciben por el trabajo que realizan al estar desde casa y muchos han tratado de buscar nuevas formas para invertir este dinero y han migrado y han volteado al mercado de valores. ¿Qué le alarma o qué le parece positivo de que esto se esté dando? Bueno, lo que me parece positivo es que la gente pues ha reaccionado ante la pandemia tratando de ser creativa, tratando de superar, ¿no?, las dificultades del momento. Eso me parece muy positivo. Lo que me parece negativo, evidentemente, es, como acabas de apuntar, hay gente que se ha visto beneficiada, hay gente que se ha visto muy perjudicada. La pandemia ha sido muy positiva para ciertos tipos de personas, sobre todo los que hemos podido trabajar desde casa, los que tenemos conocimiento, etcétera, pero ha sido muy negativa para otros tipos de personas. Y también lo vemos con los niños, ¿verdad? Es decir, que hay algunos que han podido continuar educándose porque tienen el equipamiento en el hogar, tienen el acceso a Wi-Fi, etcétera, pero hay otros muchos que pues para ellos ha sido un año perdido, ¿no?, en términos de su progreso educativo. Y esto puede ser a largo plazo algo extremadamente negativo. Solo yo creo que hay aspectos muy positivos, pero también aspectos muy negativos, sobre todo el de la creciente desigualdad. Como decano de la Escuela de Negocios de Cambridge, ¿cuáles serían las nuevas formas o va a cambiar las formas de hacer negocios a partir de este proceso de pandemia con las nuevas variantes que hay, la creatividad de la gente, los emprendedores, toda esa gente que está creando o pensando en futuro? ¿Debería estar cambiando esa visión que se tenía sobre la forma de hacer negocios? Bueno, yo creo que la pandemia ha forzado a todas las empresas a replantearse cómo hacen las cosas. Por ejemplo, en términos de si sus trabajadores operan desde el hogar o operan desde la oficina. Pero también en términos de su cadena de suministro, ¿no?, de sus proveedores, también en términos de los clientes, ¿no?, porque yo creo que el consumidor también ha cambiado a raíz de esta pandemia.
Pero yo también quisiera decir que desde mi punto de vista como decano de una escuela en una universidad, creo que también uno de los sectores que ha cambiado mucho es el de la educación, que antes de esta pandemia llegaba a muy poca gente. Yo creo que la tecnología nos va a permitir ser un poco más amplios en términos del público al que podemos transmitir conocimiento en el mundo. Luego, yo creo que quizás una de las grandes revoluciones que se va a producir, por supuesto en el mundo de la empresa, pero también en el mundo de la educación, yo creo a todos los niveles a raíz de esta pandemia. En cuanto a esto, ¿cómo debería estar cambiando el modelo educativo para la visión de negocios, para la visión económica? Bueno, yo creo que haciéndolo mucho más inclusivo, permitiendo que, por ejemplo, las mujeres pues tengan un mayor acceso a todo tipo de programas de formación y, por lo tanto, puedan avanzar sus carreras profesionales. Pero luego también que todas las materias de las que hablamos en una escuela de negocios están siendo revolucionadas por esta transformación digital. O sea, el marketing ya no es lo mismo el marketing digital que el marketing tradicional. No es lo mismo las finanzas tradicionales que las finanzas ahora en las cuales se pueden emplear herramientas como la inteligencia artificial o el Big Data. No es lo mismo todo lo que tiene que ver con gestión de operaciones o gestión de recursos humanos. Es decir, que todas las funciones de la empresa, dentro de la empresa, cambian con esta adopción de nuevas tecnologías. El mundo ya en su momento vivió lo que fue la revolución industrial y el desplazar a los obreros. En la burbuja del .com también hubo un boom. En el momento que estamos atravesando, donde se crean cada vez más plataformas, son más operativos, sistemas robotizados, ese desplazamiento de la población va a hacer que estas personas tengan que cambiar, o va a haber forma de integrarlos en el sistema económico mundial. Bueno, yo creo que toda oleada de cambio tecnológico provoca que haya ganadores y perdedores. Es decir, hay empleados, hay personas que por sus conocimientos se ven beneficiados, es decir, tienen más ofertas de trabajo, sus salarios suben, etc. Pero también en todo cambio tecnológico no podemos olvidarnos de los que se quedan detrás, de los que pierden su puesto de trabajo. Sobre todo personas que tienen ya 40 años o 50 años, para los cuales es difícil quizás reinventarse, buscar una nueva ocupación. Yo creo que tenemos que evitar ahora, en estos próximos años, el error que hemos cometido en los últimos 20 años, que es el olvidarnos, ¿no? Esto ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en muchas partes del mundo. Olvidarnos de esas personas que se han visto perjudicadas por el cambio tecnológico, porque si nos olvidamos de ellas, entonces lo que va a producirse es que va a haber muchas más fricciones sociales, va a haber muchísimos más